Bienvenidos a nuestro estudio titulado Shoftim, que se puede traducir como jueces, y se encuentra en el libro de Deuteronomio o Devarim, capítulo 16, verso 18 al capítulo 21, verso 9. Y damos comienzo con la bendición de la Torá que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Como les decía, Devarim 16, 18 al 21, 9, Parashá Shoftim, traducido como jueces. Y esta parashá contiene 41 mandamientos, de los cuales 14 son positivos y 27 son negativos. Esta parashá contiene 97 versos, 1523 palabras y 5590 letras. Aunque dice 97 versos, me pareció que era mucho más larga que eso. Y esta porción es muy interesante y creo que es también muy importante por todo lo que discute con respecto a la justicia o rectitud. Y vamos a dar comienzo leyendo capítulo 16, verso 18. También tenemos para esta noche muchos versos para asociarlo con esta porción. Y dice así: Shoftim, o jueces y policías, pondrás para ti en todos tus portones, que el Eterno Elohim tuyo te entrega para tus tribus, y juzgarán al pueblo con justicia recta, que en el hebreo es Mishpat Sedek. Mishpat Sedek. No corromperás la justicia, la Mishpat. No harás distinción de personas ni tomarás soborno, porque soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras justas o las palabras de los sadikim, de los rectos. Verso 20 es la clave, el verso clave de esta porción completa, que es la justicia seguirás, o en hebreo es Sedek, Sedek, Tirdof. Sedek, Sedek, Tirdof. Y recuerden que en sí se debiera traducir rectitud, rectitud. Y la palabra Tirdof, aunque aquí la traducen como, perdón, seguirás, en el hebreo tiene el siguiente sentido: es buscar, perseguir con enfoque, determinación, el alcanzar hasta encontrar la rectitud. O sea, buscar, perseguir con enfoque y determinación hasta alcanzar, hasta encontrar la rectitud. Y lo menciona dos veces: Sedek, Sedek, Tirdof. Y aunque esto no lo encontré en un comentario, pero me parece que una perspectiva del por qué dos veces es nombrado Sedek, puede ser que Hashem nos está diciendo Sedek en uno mismo para poder encontrar Sedek en la sociedad y hacer Sedek en la sociedad. O sea, tiene que comenzar con nosotros y estar en nosotros. Por eso el Tirdof, el buscar, perseguir con enfoque y determinación hasta alcanzarlo, hasta encontrarlo. Y dice: la justicia seguirás para que vivas y tomes posesión de la tierra que el Eterno lo intuyo te entrega. No plantarás para ti una ashera. Recuerden que ashera es básicamente el mismo nombre de una diosa asociada con culto de fertilidad. Y lo que hacían era que levantaban monumentos en madera o algún árbol, como dice aquí, ningún árbol, y hacían culto de fertilidad.
ningún árbol junto al altar del Eterno, Elohim tuyo, que harás para ti. Y no pueden haber árboles. Pero es interesante, si pueden ir por favor a Isaías capítulo 61, verso 3. Aquí hay un verso muy hermoso, el cual muchas personas han leído y les gusta. Isaías 61, 3. Aunque dice que no pueden haber árboles, aquellos ustedes que han ido en Israel o han subido al Monte Santo o han visto videos, o han visto en televisión, hay muchísimos árboles todo alrededor y no debiera ser así. Así que en un futuro, cuando esté levantado el templo, esos árboles se tienen que quitar porque en Isaías 61:3 dice, para darles un turbante en lugar de ceniza, un ungüento festivo en lugar de luto, un manto de esplendor en lugar de espíritu desalentado, ellos serán llamados robles de victoria, plantados por Hashem para su gloria. Pero en el hebreo es robles de rectitud, sedaka, o de justicia, robles de rectitud o de justicia. Y muchas traducciones dicen árboles, pero en el hebreo específicamente es el roble. ¿Y por qué el roble? Porque tenemos que entender y reconocer que cuando Hashem utiliza algo para hacer una semejanza, una metáfora, un simbolismo, sobre todo con nosotros como individuos, es porque eso que él utiliza tiene unas características o tiene unos valores o algo que representa lo que él quiere decirnos. Es interesante que el roble, información que encontré, dice que hay como 500 especies de roble alrededor del mundo. Maduran a los 75 años. La vida promedio de un roble es de 150 a 250 años. Y el más viejo que se ha encontrado, lo han podido calcular que tiene 1000 años. El roble es parte del ecosistema, proveyendo alimento y protección a diferentes animales. La semilla provee proteínas, carbohidratos, grasas y minerales a los animales que la comen. Por ejemplo, aquí hay muchas ardillas y a la ardilla le encanta la semilla de los robles. Ayudan a la humanidad también limpiando el aire y el agua. Estabilizan la tierra, el suelo donde están sembrados, estabilizan el suelo a su alrededor. Atrapan carbono en el aire. Proveen sombra. ¿Y por qué son usados? Hashem utiliza el roble porque simbolizan fortaleza. También es una madera dura, por lo tanto representa durabilidad, representan larga vida, representan potencial, crecimiento y prosperidad. Por lo tanto, cuando dice que nosotros somos robles de justicia, de rectitud, plantados alrededor, plantados por Hashem para su gloria, por eso no se ponen árboles alrededor de su altar o alrededor de su templo, sino porque nosotros somos esos robles de justicia y rectitud alrededor de la casa de nuestro rey. ¿Sí? Así que me estuvo eso muy interesante y muy hermoso. También el Moré Rico tiene un estudio que se llaman así árboles de justicia, que les recomiendo que lo vean. Dice también, verso 22, ni erigirás para ti un monumento, lo cual aborrece el eterno Elohim tuyo. Por lo tanto, esto es en contra de la idolatría. Capítulo 17. No ofrendarás al eterno Elohim tuyo un toro o un cordero que haya en él un defecto o cualquier cosa mala, pues eso es abominación para el eterno Elohim tuyo. Y sabemos que de eso habla Malaquías. Así que si tienen todavía su Biblia a mano, vayan al profeta Malaquías.
Malaquías dice en el capítulo 1, verso 8 y 13, dice, cuando presenten un animal ciego, cuando presentan un animal ciego para sacrificio, no importa. Cuando presentan una coja o enferma, no importa. Ofrézcanselo a su gobernador a ver si lo acepta, a ver si les muestra favor, dijo Hashem de los ejércitos. Verso 13. Ustedes dicen, ay, qué molestia, y así lo degradan, dijo Hashem de los ejércitos, y traen la robada, la coja y la enferma. Las ofrecen así como oblación. ¿Creen que les aceptaré eso? Dijo Hashem. O sea que desde un principio el Eterno dice que no podemos ofrecer nada que tenga defecto, nada que sea tengo malas condiciones, tengo una enfermedad, tengo un defecto, porque le estamos ofreciendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra. Y a Él debemos siempre traerlo y darle lo mejor, porque Él siempre nos ha dado lo mejor. También si van un momentito a Primera de Pedro, vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. El capítulo 1, verso 19 dice, hablando aquí del Mashiach, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, o sea, sin defecto alguno. Yeshua se presentó como una ofrenda perfecta, no ofrenda, no se debe usar ese término, pero dio su vida y su vida estaba perfecta, no tenía ningún daño. Continuando en el capítulo 17, dice, verso 2, si se encontrara en tu interior, en uno de tus portones que el Eterno lo intuyo te entrega, un hombre o una mujer que haga el mal, a los ojos del Eterno lo intuyo, transgrediendo su pacto. Por lo tanto, el hacer el mal ante los ojos de Hashem no es otra cosa que transgredir su pacto. Y sirvió ídolos extraños y se postró a ellos, tanto al sol como a la luna o como a todo el ejército celestial, lo cual yo no he ordenado. Ahí viene la astrología, muy diferente a la astronomía. Astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestiales. La astrología hace uso de los cuerpos celestiales para hacer adivinanzas o lo que también se llama horóscopo. Verso 4. Y fuere referido a ti, o sea, cuando dice fuere referido a ti, recuerden que desde un inicio está hablando de jueces, de justicia, del sistema legislativo de Israel. Por lo tanto, mucho de lo que leemos aquí está más bien dirigido a los jueces, pero porque ellos son los que van a determinar si se hace algo o no se hace algo en contra de lo que dice aquí. Y fuere referido a ti, lo oyeres e indagares muy bien, y aquí que es verdad, comprobado el hecho, pues se hizo esa abominación en Israel, entonces sacarás a aquel hombre o aquella mujer, y recuerden que tiene que ser después de un juicio que se haya investigado completamente todo bien, porque hay que hacer justo juicio. Que hicieron esa cosa mala a tu portón, al hombre o la mujer perdón. Entonces sacarás a aquel hombre o aquella mujer que hicieron esa cosa mala a tu portón, al hombre o a la mujer, y los lapidarás con piedras para que mueran. O sea, la sentencia es muerte cuando se encuentran individuos que han hecho estas cosas. De acuerdo con 2 testigos o 3 testigos, será muerto el condenado a morir. No será matado de acuerdo con un solo testigo. La mano de los testigos será sobre él primero para matarlo y la mano de todo el pueblo después, y extirparás el mal del medio de ti. El mal hay que cortarlo, sacarlo de raíz. No se puede dejar nada que pueda seguir floreciendo, creciendo y contaminando a los demás. Recuerden que esto es después de un juicio justo, donde se ha comprobado, requete comprobado que esto es cierto. Se hace la sentencia, de acuerdo a los testigos, mínimo 2 o 3, no en base de uno, y entonces estas personas, la sentencia es muerte,
apedreados. Verso 8. Si estuviere velado de ti algún asunto de justicia, entre sangre y sangre, entre juicio y juicio, y entre afección y afección, o asuntos de querellas en tus portones, entonces te levantarás, subirás al lugar que eligiere el Eterno Elohim tuyo, y vendrás a los Coanim Leviim o al juez que hubiera en esos días. Preguntarás y te determinarán la sentencia de la justicia. Aquí está hablando, recuerden, del sistema legislativo. Y habían tres partes dentro de ese sistema. El más bajo era el Beit Din, que consistía de tres jueces en las comunidades. Luego pasaban a lo que se llama el Sanedrín Kataná o el Sanedrín pequeño, que consistía de 23 jueces. Si aún ahí a ese nivel no se podía resolver, entonces se apelaba al Sanedrín Gedolá o el Sanedrín grande, que era el que estaba dentro de las cámaras, de una de las cámaras en el templo. Por eso habla que van a subir a donde él ha puesto su nombre y donde es en Jerusalén, el Monte Santo, donde estaba el templo. Verso 10. Harás de acuerdo con la sentencia que te declaren desde aquel lugar que eligiere el Eterno y cuidarás para cumplir todo lo que te enseñaren, de acuerdo con la Torá que te enseñen, que te instruyan, y la justicia, mishpat, que te dijeren, harás. No te apartarás de la palabra que te determinaren ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Por tanto, el hombre que hiciere con premeditación para no oír al Cohen que está parado para ministrar allí delante del Eterno, el tuyo, o al juez, entonces morirá aquel hombre. Interesante porque aquí el comentario dice que se refiere a algún juez dentro del Sanedrín que no quiere seguir lo que dicen los demás. Pero también lo podemos ver como un individuo a quien se le da una sentencia, se le resuelve un caso, pero después que se resuelve no quiere seguir lo que le dice. Y aquí el Señor dice que a esos individuos hay que matarlos y extirparás el mal de Israel. Así todo el pueblo irá y temerá y no procederá con premeditación nunca más. Es interesante porque aquí está hablando del Sanedrín, de los jueces y Coanim que estaban como parte de los jueces dentro de el Sanedrín. Recuerden que habían tres grupos. Estaban los Coanim, estaban los jueces y luego había representantes israelitas. O sea, tenían que ver con asuntos que tuvieran que ver con el templo, asuntos que tuvieran que ver con la Torá y asuntos que tuvieran que ver con lo civil, pero asociados con los mandamientos de la Torá. Entonces, ellos son los expertos en la Torá, que son los que interpretan los mandamientos e interpretan cómo ponerlos en función y cómo llevar a cabo sentencias. Pero esos son los que están dentro del Sanedrín. Es interesante porque ya he visto dos presentaciones de rabinos de hoy día donde dicen que eso incluye lo que los rabinos enseñan, que lo que los digan los rabinos hay que hacerlo porque Hashem le dio autoridad. Yo personalmente difiero, porque aquí está hablando específicamente de jueces Coanim y levitas israelitas que fueron escogidos como jueces, como el grupo del Sanedrín, para interpretar y llevar a cabo. No fue lo que vino después, porque ahí incluyen lo del Talmud, y recuerden que el Talmud consiste, bueno, déjame dar un poquito para atrás, lo que el Sanedrín original, lo que ellos determinaron, lo que ellos interpretaron es lo que quedó inscrito en lo que se llama Mishnah. La Mishnah es la interpretación de los mandamientos que están en la Torá, los 613 mandamientos, conforme a la sabiduría y el entendimiento que ellos tenían en interpretar y llevar a cabo el mandamiento y las sentencias conforme a los mandamientos en ese tiempo en el Sanedrín, cuando le traían casos. Eso quedó escrito en lo que se llama la Mishnah. Después que el Sanedrín dejó de existir, que continuaron los rabinos enseñando, interpretando, dialogando, opinando. Esas opiniones de la Mishnah, de esos rabinos del Talmud,
que opinaban sobre lo que ya se había escrito en la Mishnah, lo que ya se había establecido en la Mishnah. Ellos tienen sus opiniones y siguen opinando de opiniones, de opiniones, de opiniones. Y el Talmud son páginas y páginas y páginas de opiniones. Pero hoy día el judaísmo rabínico, además de lo de la Mishnah, hacen uso del Talmud y se dejan llevar más bien por el Talmud. Ahí es donde vienen las cosas que han añadido. Y aunque ellos dicen que como quiera tienen la autoridad para hacer eso, yo personalmente difiero. No creo que sea así, porque hay cosas que ellos han determinado, hacen y dicen que muchas veces lo que están haciendo es anular el mandamiento. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo, yo personalmente. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas en el judaísmo rabínico, pero sí respeto y trato de adherirme a lo que dice la Mishnah y la Torah. La Mishnah es la interpretación legal dada con autoridad por Hashem a estos individuos del Sanedrín. Es interesante que uno de los comentarios que estaba leyendo dice que cuando el Sanedrín se ha restablecido, el que va a ser el Nasi o el presidente, el que dirige el Sanedrín, va a ser el Mashiach. Y la razón por la cual ellos determinan eso es por lo siguiente. Vayan de nuevo al libro del profeta Isaías, capítulo 11. En Isaías 11, Isaías, capítulo 11, dice en el verso 3 y 4. 11, 3 y 4 dice respecto al Mashiach: percibirá la verdad debido a su respeto por Hashem. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que perciban sus oídos. Así juzgará a los pobres con equidad y arbitrará con sedaca, justicia, rectitud, a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará un país con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. Vayan a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 5. En Juan 5, verso 30. Y aquí está hablando Yeshua. Dice: yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, recto, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió está completamente en el pacto, en la Torá. De ahí vayan por favor a Juan 8:16. En Juan 8:16 dice Yeshua: y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Ahí tiene dos testigos, el Padre y él. Recuerden que no se puede hacer ningún juicio, determinación de juicio sin con un solo testigo, tiene que ser dos o más. Y aquí Yeshua confirma de su rectitud y por ende que va a ser el que presida el Sanedrín en la era mesiánica. También si vamos al libro de Hechos, vayan al libro de Hechos, capítulo 10, verso 42. 10:42. Dice: Él nos ha mandado a predicarle al pueblo y a testificar que Él, Yeshua, es aquel que Elohim ha puesto como juez de vivos y de muertos. ¿Okay? Recuerden que la porción se habla de los jueces, así que Yeshua, siendo recto, siendo justo, juzgando conforme a lo que el Padre le dice, le ha enseñado, es el juez perfecto. Así que lo que le explicaba del Sanedrín, entonces dice, verso 12:
Por tanto, el hombre que hiciere con premeditación para no ir al Cohen que está parado para ministrar allí delante del Eterno, el intuyo o al juez, entonces morirá aquel hombre y extirparás el mal de Israel. Así todo el pueblo oirá y temerá y no procederá con premeditación nunca más. Cuando entres en la tierra que el Eterno Elohim tuyo te entrega para tomarla en posesión, sentares en ella y dijeres, pondré sobre mí un rey como todas las naciones que están alrededor de mí. Habrás de poner sobre ti un rey que eligiere el Eterno, el intuyo a él. Del medio de tus hermanos pondrás sobre ti un rey. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero que él no sea tu hermano. Entonces, ¿por qué Hashem cede el tener un rey? Si va un momentito a Primera de Samuel. Primera de Samuel, vayan a Primera de Samuel capítulo 8. Recuerden que la primera vez que ellos piden un rey fue cuando Samuel presidía, era el profeta. Y en el capítulo 8, ¿por qué ellos piden un rey? ¿Y por qué Hashem permite que tengan un rey? Dice, cuando Samuel se puso viejo, o sea, Samuel nombró a sus hijos como jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abiyá. Ellos se sentaban como jueces en Beersheba, pero sus hijos no siguieron en sus caminos. Se inclinaban por las ganancias, aceptaban soborno y subvirtieron la justicia. Lo mismo que está diciendo Shoftim que no hagan. Ellos estaban haciendo y son los jueces, hijos de Samuel, que los pone sobre Israel. Y dice en el verso 4, todos los ancianos de Israel se congregaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron, usted se ha puesto viejo y sus hijos no han seguido sus caminos. Por lo tanto, nombre un rey sobre nosotros para que nos gobierne como todas las demás naciones. Que recuerden que el que nombraba a los reyes eran los profetas, profetas de Hashem, porque entonces era Hashem quien estaba eligiendo, dejando saber a través de su profeta. Pero Samuel se molesta y le dice, a Samuel les agradó que ellos dijeran, danos un rey que nos gobierne. Samuel le oró a Hashem, porque el problema es que ellos están pidiendo un rey para ser igual a las naciones, cuando sabemos que desde un principio el propósito de Hashem, sacarlos de Egipto, hacerle una nación, darle la Torah, era para que fueran un pueblo distinto, diferente, único, que representaran a Hashem en todas sus facetas de su vida. Pero no, ellos quieren ser igual que las demás naciones. Ese fue el error. Y Hashem le respondió a Samuel, verso 7, el capítulo 8 de Primera de Samuel. Hazle caso a las demandas del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí a quien han rechazado como su rey. Como todo lo demás que han hecho desde que los saqué de Egipto hasta hoy, olvidándome y sirviendo a otras deidades, así te están haciendo. Atiende su demanda, pero adviérteles solemnemente y háblales sobre las prácticas de cualquier rey que gobierne sobre ellos. Entonces él le dice todo lo que el rey va a hacer, que le va a quitar sus terrenos, sus hijos, los va a enviar a guerra, le va a cobrar impuestos, le va a hacer la vida imposible, le va a quitar su animalito, le va a hacer todo lo que ellos realmente a la larga no van a querer. Entonces en el verso 19 dice, pero el pueblo no escuchó la advertencia de Samuel. Dijeron, no, tenemos que tener un rey sobre nosotros para que seamos como todas las demás naciones. Que nuestro rey gobierne sobre nosotros y vaya a nuestra cabeza y pelee nuestras batallas. Cuando Samuel oyó todo lo que dijo el pueblo, se lo informó a Hashem. Y Hashem le dijo a Samuel, hazle caso a sus demandas y nómbrales un rey. Samuel entonces les dijo a los hombres de Israel, váyanse a todos a sus casas
Y es cuando escogen a Saúl. Y Saúl empezó bien, pero terminó mal. Y luego David empezó bien, fue el más recto de todos ellos, hizo sus cositas media, no muy kosher, pero lo que tenía David era que se arrepentía y pedía perdón y cambiaba, hacía teshuva y cambiaba. Y luego Salomón sabemos todo lo que hizo, volviendo a lo que dice el Señor respecto al rey. Verso 15, bueno, perdón, 16. Solamente no aumentará para sí caballos, para que no haga volver al pueblo a Egipto a fin de aumentar caballos, porque el Eterno les ha dicho, no volverán a retornar por este camino nunca más. El hecho de no volver a Egipto es en términos de quedarse a vivir en Egipto. Podían ir a hacer negocio. Y lógico, para este entonces, Egipto era que proveía los mejores caballos, unos caballos hermosísimos. Entonces, pues el rey mandaba a buscar caballos a Egipto. Entonces, el problema era que no se quedaran en Egipto. Por eso Hashem le dicen que no vuelvan allá. No es que no podían hacer negocio, pero era no vivir allá. Verso 17, no aumentará para él mujeres para que no se aparte su corazón de mí. Además, oro y plata no aumentará para sí demasiado. ¿Y qué sucede con Salomón? Vayan a Primeras de Reyes, capítulo 11. Hablando de Salomón, aquí el Señor le dice, no tenga muchas mujeres, no tenga mucho oro, no tenga mucho caballo, no tenga muchas cosas, porque te van a desviar el corazón. Y dice en el verso 3, respecto a Salomón, tuvo 700 esposas reales y 300 concubinas, y sus esposas hicieron que se desviara su corazón, tal y como dijo Hashem. Es más, cuando uno lee los comentarios de los mandamientos que están explicados en el Taryag Mitzvot, dice que la cantidad de mujeres que un rey debiera tener son 18. Como todo eso a veces dice que son 18. Pero por más que sea, Salomón botó la bola, porque dice tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Verso 4, en su edad avanzada, su esposa hicieron que el corazón de Salomón se desviara tras otras deidades y no fue tan íntegramente devoto a Hashem su Elohim como había sido su padre David. Aquí la palabra íntegramente es tamim, tam, que significa que todo su corazón estaba completamente entregado a Hashem y lleno de la Torah. Así que ya eso se fue acabando. Verso 5. Salomón siguió a Astoret, la deidad de los sidonios, y a Milcom, que es el mismo que Molech, ídolo detestable de los amonitas. Salomón hizo lo que desagradaba a Hashem y no permaneció leal a Hashem como su padre David. En ese tiempo Salomón edificó un lugar alto a Quemos, el ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. ¿Cuál es el monte que está frente a Jerusalén? El monte de los olivos. Y uno a Molech, el ídolo detestable de los amonitas, que era al cual le ofrecían niños, sacrificaban niños. E hizo lo mismo para todas sus mujeres extranjeras, son 700. Ofrendaban y sacrificaban para sus deidades. Hashem se indignó contra Salomón porque su corazón se había desviado de Hashem, el Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a otras deidades, pero él no obedeció lo que Hashem le había mandado. Entonces Hashem le dijo a Salomón, por cuanto eres culpable de esto, no has guardado mi alianza, mi pacto y la Torah que yo te mandé, te arrebataré el reino y se lo entregaré a un servidor tuyo. Todo lo que dice aquí, ni los hijos de Samuel ni el mismo Salomón hicieron. Verso 18. Sucederá que cuando se sentare sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta Torah en un libro delante de los Kohanim Levín. Estará con él y leerá en ella todos los días de su vida para que aprenda a temer al Eterno, Elohim tuyo, a fin de cuidar todas las palabras de esta Torah
y estos estatutos, Jukim, para cumplirlos. O sea que el estar leyendo continuamente la Torá, estudiándola, es lo que nos enseña a temer a Hashem y a cuidar lo que dice la Torá y lo que dicen los Jukim. Y también no tan solo eso, nos ayuda a que no ocurra lo siguiente, aunque esto está dirigido al rey, pero no lo podemos aplicar a nosotros, para que no se ensoberbezca su corazón sobre sus hermanos y para que no se aparte del precepto, del mitzvah, o sea, del mandamiento, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, a fin de que se le prolonguen los días sobre su reino a él y sus hijos en medio de Israel. O sea, el estar metido en la Torá, lógico, aquí está hablando de que el rey tenía que hacer una copia y tenerla con él todo el tiempo. Hoy día, aún en el judaísmo dicen que toda persona debiera escribir una copia de la Torá. Lógico, debiera ser exactamente como está en hebreo, pero si usted no entiende hebreo ni sabe escribir hebreo, entonces lo puede hacer al español o en inglés. Pero la cosa es, pero si tiene su Biblia a su mano o lo tiene en su teléfono, es leer, estudiar, porque eso va a hacer que temamos a Hashem, que cuidemos de cumplir con toda la Torá, con todos los estatutos y para mantenernos humildes, humildes. Y eso va a ser bendición para prolongar nuestras vidas y no tan solo las nuestras, sino las nuestras y las de nuestros hijos. Es más, que dice, vayan al Salmo 119. A mí me fascina el Salmo 119 porque el Salmo 119 viene siendo como un resumen de toda la Torá. Si usted no tiene tiempo para leerla toda la Torá completa, por lo menos le hace el Salmo 119 todos los días para que por lo menos se le vaya pegando algo. En el Salmo 119, versos 97 al 98 dice, 98, 97, perdón, 97, 98 dice, cuánto amo tu Torá, ella es mi estudio todo el día. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, siempre están junto a mí. Y para añadirle a eso, vayan a Mateo capítulo 5. Y aquí está hablando Yeshua, Mateo capítulo 5, dice, no piensen que yo vine para anular la Torá o a los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir, o sea, cumplirla correctamente como el Padre quiere que se cumpla. Si usted quiere saber cómo cumplir la Torá, emite a Yeshua. No es a Pablo, no es a Pedro, no es a Juan, es a Yeshua. Lea lo que dice los evangelios de Yeshua. Lean lo que dijo Yeshua. Vean lo que hizo Yeshua. Caminemos como Yeshua. Porque él hizo conforme a todo lo que el Padre le dijo. Verso 18. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, recuerden que son los testigos del pacto, ni siquiera una yod, la yod es la letra más pequeñita dentro del abecedario hebreo, ni una tilde, que es una tilde, la tilde son los rabitos que le ponen a las letras en hebreo, que hace la distinción entre una letra y otra. Aquellos de ustedes que han estudiado un poquito el hebreo, ustedes saben, por ejemplo, las dos letras más parecidas, sobre todo cuando uno está leyendo en el pergamino, o lo está leyendo en un Humash o un Tanaj que tenga hebreo, que la Dalet, lo que viene siendo como la D para nosotros, y la Resh, lo que viene siendo como la R para nosotros, cuando usted la mira son muy parecidas, con excepción de que la Dalet tiene un rabito pequeñito, que es la única diferencia entre la Dalet y la Resh. Y si usted no está mirando bien, usted puede pronunciar mal una palabra o entender otra cosa. Eso es una tilde. Por eso ni siquiera una yod ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Y un ejemplo de un mandamiento pequeño, el de que cuando dice, si vas a rebuscar el nido donde no está una pajarita o algo,
que ahuyente la pajarita para coger los huevitos. Ese es el mandamiento más sencillo, más pequeño que existe. Por lo tanto, dice, a cualquiera que levante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, cumplirlos y enseñarlos. ¿Y cómo usted lo va a enseñar? Cumpliéndolo, porque usted, el ejemplo suyo le va a enseñar a otro. No es peleándole, ni dándole por la cabeza con la Biblia, ni volviéndolos locos con, mira muchachos, no. Su ejemplo, cumpliendo su acción, es lo que va a enseñar. Pero a cualquiera que los cumple y los enseña, a este lo considerarán grande en el reino del cielo. Así que Yeshua no vino a eliminar nada, ni mucho menos a cambiar nada. Él vino a poner en práctica como el Padre quiere que nosotros hagamos los mandamientos, que es en obediencia y con amor, compasión y misericordia. Capítulo 18. No tendrán los Coanim y los Coanim Levim y toda la tribu de Leví parte y heredad con Israel. Las ofrendas ígneas al Eterno y su heredad comerán. O sea, lo que el pueblo le trae a Hashem, Hashem a su vez se lo entrega a los Coanim y Levim. ¿Por qué? Porque ese es el pago por su servicio en el templo. Es su remuneración, es una forma de darle un sueldo. Heredad no tendrá en el medio de sus hermanos, el Eterno es su heredad, tal como le ha hablado a él. O sea, no iban a tener tierra propia. Esta será la justicia o el mishpat de los Kohanim de parte del pueblo, de parte de quien presenta ofrenda. Tanto un toro como un cordero entregará al Cohen la pata delantera, las quijadas y el estómago. Los comienzos de las primicias de tus cereales, tu vino y tu aceite, y el comienzo de la esquila de tus ovejas le entregarás. Recuerden que todas las premisas, el teruma, las ofrendas, todo eso va a donde el sacerdote, mientras que los diezmos es para el levita. Porque a él lo ha elegido el Eterno y lo intuyo de entre todas tus tribus para pararse a ministrar en nombre del Eterno, él y sus hijos todos los días. Cuando viniera un Leví, que es un Cohen, de uno de tus portones de cualquier parte de Israel, que él peregrina allí y viniera con todo el deseo de su alma al lugar que eligiera el Eterno, ministrará en nombre del Eterno. Él lo intuyo como todos sus hermanos, los Levín, que son Coanim, que están parados allí delante del Eterno. Partes iguales comerán, aparte de las permutas entre los padres. Lo que quiere decir eso, que cuando venía un Coanim Israel, de una parte de Israel e iba al templo, aunque no era el turno de él, recuerden que ellos estaban divididos en 24 turnos y cada familia servía de acuerdo a ese turno, que más o menos le tocaban 2 turnos al año, además de que todos tenían que presentarse para las festividades. Si hay una familia que está de turno y aparece otro Cohen que no es de esa familia, pero viene de algún sitio y participa en el sentido de que está en el templo, él también tiene derecho a participar de la ofrenda que reciban esos Kohanim que están sirviendo esa semana. Es lo que quiere decir. O sea que lo mismo, aunque él no esté, le toca esa semana servir, pero recibe también bendición, al igual que sus hermanos Kohanim. Verso 9. Cuando tú entres en la tierra que el Eterno le intuyo te entrega, no aprenderás a hacer como las abominaciones de aquellas naciones. No se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de sortilegios, ni agorero, ni adivinador, ni hechicero, ni encantador, ni nigromante, ni idioni, ni espiritista. Porque abominación es para el Eterno todo aquel que hace estas cosas, y por causa de esas abominaciones el Eterno le intuyo, los expulsa delante de ti. Íntegro, tam, lo que dije primero, la palabra tam, que significa que tu corazón completo le pertenece a Hashem, en fidelidad y lealtad. Ahí no ocupa nada excepto Hashem. Íntegro serás con el Eterno, el intuyo, porque estas naciones que tú las heredarás a los agoreros y a los practicantes de estos sortilegios oyen, pero a ti no te dejo hacer así el Eterno, pero a ti no te dejo hacer así el Eterno, lo intuyo.
O sea que estas naciones se dedicaban a divinos, hechiceros, encantadores para dirigirse en sus asuntos, usaban la magia. Entonces Hashem dice, ustedes no hacen así. Estoy yo. Yo soy el que estoy a cargo de ustedes, yo soy el que cuido de ustedes, yo soy el que hago todas las cosas. Por lo tanto, tú no necesitas ir a donde un loco para que te diga lo que va a pasar mañana cuando ya todo está escrito, ya yo te dije. Y tu confianza tiene que estar en mí, no en esas cosas, porque por eso lo estoy sacando yo de aquí, para ponerlo a ustedes, para que siembren integridad, lealtad y fidelidad a mi nombre. Verso 15. Un profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, suscitará para ti el eterno Elohim tuyo. A él deberán oír, conforme con todo lo que has pedido del eterno Elohim tuyo en Joreb, en el día de la congregación, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del eterno Elohim mío, ni a este gran fuego, no sea más, no vea más, para que no muera. Entonces me dijo el Eterno, está bien lo que han hablado, un profeta suscitaré para ellos de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y hablará a ellos todo lo que él ordenare. Un profeta habla todo lo que Hashem le ordena. Un profeta es aquel que habla exactamente todo lo que Hashem le ordena que hable. Es su altoparlante, es su portavoz. No es lo que se imagine, no es lo que adivine, no es lo que crea la persona, es lo que Hashem le ha dicho. Ese es el verdadero profeta de Hashem. Y eso que va a decir que recibió de Hashem tiene que estar alineado a lo que dice la Torá. Si no está alineado a lo que dice la Torá, no es profeta, ni mucho menos profeta de Hashem. Y aquí yo difiero con el entendimiento que la gente tiene de los profetas. No estoy negando el don de profecía porque lo hay y existe. Pero mucho de lo que uno oye por ahí que dicen, soy profeta tal, profeta tal, y te tengo una palabra para ti, para mí eso es don de conocimiento. Hashem te da un conocimiento, un entendimiento de algo para que tú se lo digas a una persona en particular. Yo eso no lo veo como profecía, yo lo veo como un conocimiento, un entendimiento que Hashem, en un don que Hashem le dio al individuo para poder ayudar a otros. Porque el profeta, lo único que puede hablar, el verdadero profeta de Hashem, es aquel que habla lo que Hashem le ha ordenado exactamente y tiene que estar alineado con la Torá. Si no está de acuerdo, si usted no puede encontrar eso que le están diciendo escrito y dicho exactamente aquí en la Torá, no es profeta de Hashem. Y por ahí hay mucho loco que hace pasar por profeta y lo primero que te hacen, te dan la tarjetita, yo soy la profeta tal, profetiza, profeta. Eso no es profeta. I'm sorry, pero no es profeta. Profeta es aquel que habla conforme a lo que le ha ordenado Hashem. Y sucederá que al hombre que no oyere mis palabras, que hablara el profeta en mi nombre, o sea, el verdadero profeta, yo le reclamaré. Pero el profeta que procediere con premeditación para hablar una palabra en mi nombre que yo no le he ordenado hablar, o que hablar en nombre de dioses extraños, morirá ese profeta. No, si esto se estuviera llevando a cabo hoy día, estaría muerto a chorete por ahí la gente, porque no es cualquiera que se levante diciendo, tengo una palabra, el Señor me dijo. Bueno, usted escucha, pero si no está alineado con la Torah, ¿y cómo usted sabe si está alineado con la Torah? Si usted estudia la Torah. Por eso cogen toman a tanta gente, los manipulan y abusan de ellos porque no conocen la palabra de Hashem. Si no conocen la palabra de Hashem, cualquier idiota viene y te dice algo y se lo creen. Morirá ese profeta falso, ese embustero o embustera. Si dijera en tu corazón, ¿cómo sabremos cuál es la palabra que no ha hablado el Eterno? Cuando hablara el profeta en nombre del Eterno, pero no sucediere la palabra ni viniere, esa es la palabra que no ha hablado el Eterno. Con premeditación ha hablado aquel profeta, no temerás de él. Hay muchos falsos profetas por ahí. Pero de nuevo, si usted no conoce la Torá, lo van a engañar
lo van a usar, lo van a manipular. El primer problema es que no conocen lo que dice la Torá. No conocen lo que ha dicho el Eterno. Cuando Hashem levantaba profetas, cuando hablamos, vemos a Isaías, a Jeremías, a Habacuc y toda esta gente, eran levantados para hacer que el pueblo regresara a Hashem. Se habían apartado de él, habían desobedecido y roto el pacto. Y les avisa, y les avisa, y les avisa. Porque tenemos que entender que hay una jerarquía, que hay un orden. Si no hay orden, hay caos y problemas, situaciones. Y la justicia, sistema judicial es parte de mantener ese orden en una sociedad. Iba a estar el rey, pero aún el rey estaba sujeto a la Torá. Estaba el Sanedrín, que tenía que ver con lo legislativo, con la halajá, con lo legislativo. El rey era ejecutivo. ¿Y cuál es la otra? La otra cosa se me olvidó ahora. Pero está el Sanedrín, está el rey y estaba el profeta, que era la guía espiritual del rey. Un ejemplo, cuando estaba Saúl, el profeta de ese tiempo de Saúl era Samuel. Cuando están David y Salomón, el profeta de ellos dos, el profeta de ellos que estaba a cargo de la corte, en la corte de ellos, parte de su corte, era Natán. Y si vamos, vayan un momentito al libro de Isaías, porque a veces un profeta pasaban reyes, a veces estaban hasta 4 diferentes reinados y era el mismo profeta. A veces el profeta sobrevivía a casi todos los reyes. Si van a donde al principio donde comienza Isaías, ¿qué es lo que dice Isaías? Revelación de Isaías, hijo de Amoz, que profetizó concerniente a Yehudá y Jerusalén en los días de Uziyahu 1, Yotam 2, Ahaz 3, Yehizkiyahu 4, reyes de Yehudá. 4 reyes. Isaías sirvió como la guía espiritual y profeta de 4 reyes en Judá. Vamos a ver Jeremías. Jeremías dice en el capítulo 1, si vamos al capítulo 1 de Jeremías, en el verso 2 dice, la palabra de Hashem le llegó en los días de Yoshiyahu, hijo de Amón, rey de Yehudá, en el año 13 de su reinado, y durante los días de Yahoyakim, hijo de Yoshiyahu, rey de Yehudá, y hasta el final del año 11 de Sirquiyahu, hijo de Yoshiyahu, rey de Yehudá, cuando Jerusalén fue al exilio en el mes quinto. Tuvo con 3 reyes y fue testigo de que lo que él dijo se cumplió, porque fueron al exilio. Él vio cuando Babilonia vino y arrasó con Judá. O sea, el profeta es muy importante, el profeta verdadero de Hashem, que habla la palabra de Hashem, y el Padre está diciendo que le levantará un profeta como Moshe, y el profeta más cercano a Moshe, Moshe el primer redentor, que fue profeta, sirvió como sacerdote en lo que estableció a Aarón, y hasta cierto punto, como fue el líder de la nación por tantos años, fue como un rey. Sanedrín judicial, legislativo y el ejecutivo, el rey. Ahí, me acordé. Vayan a Marcos 13, al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 13, en el verso 22 al 23, dice. Está hablando Yeshua, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y maravillas para engañar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes miren, miren con entendimiento. Se lo he dicho todo de antemano. Si no cogen consejo porque no le da la gana y después vienen los problemas, a mí no me busquen. Vayan a Mateo 7, Mateo capítulo 7, verso 22 al 23.
dice, hablando aquí Yeshua, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál es aquel día? El día del juicio. Maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de iniquidad. ¿Y qué es obrero de iniquidad? Aquel que no obedece la Torá. El no obedecer, el romper los mandamientos, eso es un obrero de iniquidad. Así que si usted profetiza y hace un montón de cosas y no obedece los mandamientos, no se evita que no va. Capítulo 19. Cuando extermine el Eterno le intuyo a las naciones que el Eterno le intuyo, te entrega su tierra, los expulsares y habitares en sus ciudades y en sus casas. 3 ciudades separará para ti dentro de tu tierra que el Eterno le intuyo te entrega para tomarla en posesión. Prepararás para ti el camino y dividirás en 3 el territorio de tu país que te hizo heredar el Eterno, el intuyo, a fin de que sea para huir hacia allá todo homicida. Este es el caso del homicida que huya hacia allá y vivirá aquel que matare a su compañero sin intención. Y él no lo odiaba desde ayer ni anteayer. Entonces da un ejemplo de cosas que suceden. Es un homicidio accidental. No fue con intención. Un accidente. Y el verso 7 dice, por eso yo te ordeno diciendo, 3 ciudades separarás para ti, y sin ensanchar el Eterno el tuyo, tu territorio tal como ha jurado a tus padres, y te diere toda la tierra que ha hablado para entregarla a tus padres, si cuidares todo este precepto para cumplirlo, que yo te ordeno hoy, amando al Eterno el tuyo, y andar en sus caminos todos los días, entonces aumentarás para ti otras 3 ciudades, además de estas 3 para que no se derrame sangre inocente en medio de tu tierra que el Eterno el tuyo te entrega a ti por herencia y no haya sobre ti culpa de sangre. ¿Y cuál es la cuestión de sangre inocente? Si una persona mataba a otro accidentalmente, había posibilidad de que los parientes vinieran a querer matar al que accidentalmente mató al otro, pero fue un accidente. Entonces Hashem establece unas ciudades, 3 al este del Jordán y 3 al oeste del Jordán. Ciudades que quedaban equidistantes y habían rótulos y las carreteras estaban bien marcadas de que estas ciudades de refugio se encontraban ahí por si sucedía algo así, el que mató accidentalmente huyera allí, porque va a quedar hasta cierto punto preso, fuera de su hogar, fuera de su casa, de su lugar, y tiene que quedarse ahí hasta que el sumo sacerdote muera. Porque si sale de ahí, existe la posibilidad de que el pariente del que fue muerto, del difunto, quiera tomar venganza. Entonces, recuerden que llegaban, pero esto no era que llegaba, llegué yo y me quedé, se hacía un juicio. Recuerden que está hablando de jueces, de las responsabilidades de los jueces. Se hacía un juicio para asegurarse que este individuo, lo que pasó fue accidental. Si fue accidental, se puede quedar. Pero si no fue accidental y se dan cuenta de que la persona está mintiendo, y hay testigos, ya se hace un juicio y se encuentra que sí asesinó a alguien premeditadamente, pues entonces es lo que dice el otro párrafo. Dice, pero si hubiera un hombre que odiara a su prójimo, lo acechare, cayere sobre él, hiriera a una persona y ésta muriere, y el asesino huyere a una de estas ciudades, entonces enviarán los ancianos de su ciudad, no, lo tomarán de allí, lo entregarán en manos del vengador de la sangre y morirá. O sea, si vino aquel que dice que fue accidental, se le hace un juicio. Si encuentran de que no es así, que fue premeditado, que mató realmente a alguien, pues entonces ese individuo lo echan fuera y se lo entregan al vengador de la sangre de aquel a quien él mató y tiene derecho a matarlo. No se apiadará tu ojo de él y quitará la culpa por sangre inocente de sobre Israel y será bueno para ti.
No harás retroceder el límite de la heredad de tu prójimo, que han fijado los antepasados en tu heredad, que heredarás en la tierra que el Eterno, Elohim tuyo, te entrega para tomarla en posesión. Recuerden que la tierra fue sorteada por orden divina. Hashem fue quien dio lo que le dio a las tribus. Por lo tanto, nadie tiene el derecho de venir y tomarle un poquito más del terreno de aquel. Eso es una abominación a Hashem, y lo que estás diciendo es que Hashem erró en proporcionar la tierra. Recuerden que todo esto va a ir a juicio a los jueces, a los Kohanim, los Levíim, dentro del Sanedrín. Si son situaciones dentro de la ciudad, de la comunidad, pues van al Beit Din. Si no pueden resolver, van al Sanedrín pequeño. Si no pueden resolver, entonces van al Sanedrín grande. Verso 15. No será válido un solo testigo contra un hombre en cualquier pecado o cualquier falta, en cualquier falta que cometiere. De acuerdo con 2 testigos o de acuerdo con 3 testigos será válida la causa. Si se levantara un testigo falso contra un hombre para testiguar contra él falsamente y separar en 2 hombres testigos con los querellantes delante del Eterno, delante de los Kohanim y los jueces, aquí de nuevo hablando de Sanedrín, que hubiera en aquellos días, entonces indagarán los jueces muy bien, y aquí un testigo falso es aquel testigo, mentira testiguó contra su hermano. Le harán tal como había tramado hacer a su hermano y extirparás el mal de en medio de ti. Y los demás oirán y temerán y no volverán a hacer más como esta cosa mala en tu interior. No se apiadará tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En otras palabras, una retribución equitativa. Por eso se llevaba a juicio. Y habían 3 niveles. Y el primer nivel, Beit Din no podían tomar una decisión. Está el Sanedrín Catán y luego el Sanedrín Gedolá. Capítulo 20. Cuando salieres a la guerra contra tu enemigo y vieres caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, no temas de ellos, porque el Eterno, el tuyo, está contigo, el cual te hizo subir de la tierra de Egipto. Sucederá que cuando ustedes se acerquen para ir a la guerra, se acercará el Cohen y hablará al pueblo. ¿Qué Cohen es este? Un Cohen especial que se dedicaba a ser el Cohen de cuando había guerra, que iba conjuntamente con los batallantes. Eso se le llama un Meshuach Milhamá, que fue lo que era Pinjas, que es que está ungido para la guerra. ¿Y cuál era la función de este individuo? Y les dirá: oye Israel, ustedes se acercan hoy a la guerra contra vuestros enemigos. No se desaliente vuestro corazón, ni teman, ni se espanten, ni se asusten ante ellos, porque el Eterno Elohim vuestro es el que va con ustedes para combatir por ustedes contra vuestros enemigos, a fin de salvar a ustedes. Otras palabras, está para animar, está para recordarle que Hashem está con ellos, está para decirle: no teman, Hashem está con ustedes, pueden hacer esto. Verso 5. Entonces hablarán los oficiales al pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que ha construido una casa nueva y no la ha inaugurado? Que vaya y retorne a su casa, no sea que muriera en la guerra y otro hombre la inaugure. ¿Quién es el hombre que plantó una viña y no la redimió? Que vaya y retorne a su casa, no sea que muriera en la guerra y otro hombre la redima. ¿Quién es el hombre que se comprometió con una mujer y no la desposó? Que vaya y retorne a su casa, no sea que muriera en la guerra y otro hombre la despose. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre que teme y está decaído su corazón? Que vaya y retorne a su casa. ¿Para qué? Para no desanimar el corazón de sus hermanos como está su corazón. Sucederá que cuando terminaren los oficiales de hablar al pueblo, se pondrán los jefes de las tropas a la cabeza del pueblo. O sea, era una forma diplomática de que si había uno que estaba miedoso, cobarde, pues le das razones para poder irse. Si no estás comprometido pero no estás desposado, si plantaste una viña pero no la has redimido, si tienes una casa nueva y no la has inaugurado, o sea, y después por último dice: y aquel que teme. O sea, había razones porque el propósito era no desanimar al, al batallón completo.
porque todos tenían que ir en fe, en confianza de lo que Hashem iba a hacer a través de ellos. Verso 10. Si te acercares a una ciudad para combatir contra ella, le ofrecerás la paz. O sea, antes, recuerden que se enviaban en mensajero. Y si Israel va a entrar a guerrear antes de, va a una ciudad nueva, le ofrecían paz. Enviaban un mensajero que se comunicara con el líder o el rey de esa ciudad y le decía, miren, nosotros somos Israel y vamos a pasar por aquí, queremos saber si podemos entrar en paz o si nos van a hacer la guerra. Y sucederá que si paz te respondiere y te abriere, entonces será todo el pueblo que se encontrara en ella, serán para ti tributarios y te servirán. O sea, no vas a matar a todo el mundo, pero ya esa ciudad te va a pertenecer a ti, a Israel, y ellos tienen que pagarte tributo y te tienen que servir. Pero están en paz, no van a matar a nadie, pero tienen que hacer esto si quieren vivir. O sea, es una forma de conquistar sin tener que matar a nadie. Pero si no hicieran la paz contigo, o sea, no te aceptan el mensaje de paz y hace contigo la guerra, entonces la sitiarás. La entregará el Eterno, el tuyo en tu mano y aniquilarás a todo varón a filo de espada. Si prefieren hacer guerra, pues ya te está diciendo las tácticas, la estrategia de Hashem. Vas a sitiar y una vez logres entrar, vas a matar a todo varón a filo de espada. Solamente a las mujeres, los niños, las bestias y todo lo que haya en la ciudad, todo el botín los despojarás para ti. Y comerás el despojo de tus enemigos que te ha entregado el Eterno, el tuyo a ti. Así hará todas las ciudades enemigas que están muy lejos de ti, que no fueren de las ciudades de estas naciones. O sea, va a ofrecerle paz a aquellas ciudades que no están dentro de las 7 o las 10 que inicialmente Hashem les dijo, esto es Canaán, esto lo tienes que matar completamente. ¿Ok? Pero aquellas que no están dentro de ese grupo, aquellas que no están dentro de ese grupo, entonces le vas a ofrecer paz. Si existe paz, te aceptan la paz, pues van a servirte y van a darte tributo. Si no te aceptan la paz, entonces vas a guerrear y Hashem te va a entregar esa ciudad. Y puedes tomar despojos, excepto matar a todos los varones. Siempre y cuando no sean de las 10 naciones de Canaán, que Hashem te dijo que desde que entrara vas a aniquilar todo. No vas a dejar nada ni vas a tomar nada. Solamente de la ciudad de los pueblos estos que el Eterno Elohim tuyo te entrega por heredad, no dejarás viva ninguna persona. Si no, lo exterminarás al Eteo, al Amoreo, a todo lo feo. Tal como te ha ordenado el Eterno Elohim tuyo. Para que no enseñen a ustedes a hacer como todas sus abominaciones que hacen para sus dioses y ustedes pequen contra el Eterno Elohim vuestro. El problema de dejar vivo a esta gente que el Señor quería eliminarlo y sacarlo por completo de raíz era que iban a contaminar, a engañar, a suscitar al pueblo de Israel a hacer lo mismo que ellos hacían, que para Hashem son abominaciones porque toda idolatría. Recuerden que entre las cosas que hacían era sacrificar sus niños al dios Molec. Verso 19, cuando sitiares a una ciudad durante muchos días para combatir contra ella, para tomarla, no destruirás su árbol clavándole un hacha porque de él comerás. Por eso a él no cortarás. O sea, los que son árboles frutales que te van a dar alimento, esos no los destruyas. O sea, tener consideración de proteger los recursos naturales que existen en los sitios que vas a conquistar. He aquí que no es una persona el árbol del campo para que venga delante de ti en el sitio. Otra forma que los sabios interpretan este verso es que es una persona el árbol, en el sentido de que recuerda que Hashem utiliza el árbol como un símbolo del ser humano. Vayan a Jeremías 17. Jeremías capítulo 17. En muchos lugares, como habíamos hablado de roble, que somos plantados como robles alrededor de la casa de Hashem. Jeremías 17, 7 al 8.
Dice, feliz el hombre que confía en Hashem, cuya confianza es Hashem solamente. Será como un árbol. Aquí un ser humano comparado a un árbol. Será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces a la corriente, no siente cuando viene el calor, sus hojas están siempre verdes, no se preocupa en el año de sequía, no deja de dar fruto. Vayan a Juan 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 2 y 6. Juan 15, 2 y 6 dice, toda rama mía que no está produciendo fruto, él la quita. Y toda rama que está produciendo fruto, la limpia para que dé más fruto. Aquí está hablando, comparándonos a nosotros como que él es la vid y nosotros somos parte. Recuerden que la vid es un tipo de árbol, no tan grande, pero da fruto. Verso 6, si alguien no permanece en mí, lo echan fuera y se seca como las ramas que las recogen y las echan en el fuego y las queman. Vayan al Salmo 92. Salmo 92, verso 12 al 13 dice, el justo o el recto florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Hashem, florecen en los atrios de nuestro Elohim. Esos son los árboles que quiere Hashem alrededor de su casa. Nosotros, como robles de rectitud, de justicia, árboles que dan fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Las buenas obras. ¿Y cómo uno sabe hacer buenas obras? Obedeciendo los mandamientos. Capítulo 21. Cuando se encontrara un cadáver en la tierra que el Eterno el tuyo te entrega para heredarla, caído en el campo, y no se sabe quién lo mató, saldrán tus ancianos y tus jueces y medirán hasta las ciudades que se encuentren en alrededor del cadáver. Será que de la ciudad más cercana al cadáver tomarán los ancianos de esa ciudad una becerra del vacuno que no fuera hecha a trabajar, que no haya llevado yugo, y bajarán los ancianos de esa ciudad a la becerra en un valle de un río escabroso que no haya sido labrado en él, ni fue sembrado, y cortarán por la nuca a la becerra en el valle de un río. Entonces se acercarán los Juanim, hijos de Leví, porque a ellos ha elegido el Eterno el tuyo para servirlo y bendecir el nombre del Eterno, y que de acuerdo con ellos se fallará en toda querella o afección. Y todos los ancianos de esa ciudad, cercanos al cadáver, lavarán sus manos sobre la becerra que fue cortada su nuca en el valle de un río y declararán diciendo, nuestras manos no han derramado esta sangre y nuestros ojos no vieron. O sea, el cadáver que encontraron, que no sabe quién lo mató, ellos están básicamente lavando las manos de que no son culpables, son inocentes. Y hacen ese ritual con esta razón: espía a tu pueblo Israel que has rescatado, Eterno, y no pongas sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Entonces serán espiados por la sangre, y tú quitarás la culpa por sangre inocente de en medio de ti, porque habrás de hacer lo recto a los ojos del Eterno. De nuevo, rectitud, justicia, todo esto que hemos hablado son leyes, instrucciones de justicia y rectitud social, porque es lo que va a mantener el orden, el shalom, la durabilidad de la sociedad, sobre todo en la tierra. O sea, la justicia, la rectitud son fundamentales. Además de ser el fundamento del trono de Hashem, tiene que ser fundamental en nuestras vidas, porque nosotros estamos para caminar en lo que Hashem quiere que caminemos y para enseñar lo que Hashem nos ha enseñado a nosotros. Por lo tanto, es importante que entendamos lo que es rectitud, lo que es justicia, porque eso es lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros, y eso se logra y se entiende y se pone en práctica cuando uno conoce su Torah, cuando uno conoce sus mandamientos, cuando uno camina en pacto. Eso es lo que nos acerca a Hashem,
los que nos hace tener temor de Él, reverencia a Él, y nos hace respetar no tan solo a Hashem, sino a nuestro prójimo. Y recuerden que nuestro prójimo es aquel que también está en pacto con Hashem, por ende en pacto con nosotros. ¿Okay? Porque el propósito no es como querían ellos, ser igual que las demás naciones, tener un rey para ser igual que las demás naciones. Hashem nos ha llamado y escogido para hacer una diferencia, para hacer una distinción, para hacer una contracultura de lo que hay allá afuera, para hacer luz, para no seguir siendo tinieblas como los demás. Si vamos a ser como los demás, entonces, ¿cuál es la razón de que Él nos diera una Torah? ¿Cuál es la razón de que Él nos diera Shabbat? ¿Cuál es la razón de que Él nos diera sus festividades, sus Moadim? De que Él nos diera un templo, de que Él nos diera unos protocolos para servirle, para dialogar con Él. O sea, si no, nada de eso hubiera tenido sentido. Nos hace una diferencia en lo que comemos, cómo vestimos, cómo actuamos, cómo somos con nuestra familia, con nuestros hijos, con los que están alrededor nuestro, en la sociedad, en la comunidad, en la nación. Nosotros tenemos que hacer una distinción, una diferencia, dejarle saber al mundo a quién le pertenecemos y a quién servimos. Porque si vamos a ser igual que los demás, que lo que vemos hoy día es que hay caos, desorden, injusticias, falsedades, engañadores, estafadores y mucho más aquellos que dicen Hashem dijo cuando Hashem no dijo. Mis hijos, hay que ser sabios y de la única forma que adquirimos sabiduría es como leímos en el Salmo. Estudiando día y noche tu Torah me hace más sabio que mis enemigos. ¿Okay? Así que es importante estudiar las parashá, estudiar los mandamientos, estudiar. De nuevo, siempre les he dicho, si no entienden, búsquense una versión bíblica sencilla. Empiecen con algo sencillo, poquito a poco, pero no dejen de hacerlo. Y esto es un ciclo anualmente. Ya en octubre comenzamos un ciclo nuevo de la Torah otra vez. Comenzamos con Bereshit, con Génesis. Aproveche para hacer todas las porciones, estudiarlas. Ciclo tras ciclo siempre se aprende algo nuevo y se entiende algo mejor. Hágalo por amor a usted mismo, a su familia y sobre todo por amor a Hashem por medio de Yeshua. ¿Ok? Así que con eso terminamos la porción de esta noche.